Todas las corrientes. Todos los ángulos. Esto es Frente a Frente. Gracias, don Jaime. Buenos días. Día jueves, el calendario marca 20 de febrero. Bienvenidos. Diferentes reacciones continúa generando la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional que prohíbe a los funcionarios públicos participar en actos a favor de cualquiera de las fórmulas presidenciales en contienda. Por una parte, hay sectores que aseguran que la medida vulnera otros derechos constitucionales, mientras hay quienes la defienden amparados en el artículo 218 de la Carta Magna. Lo que sí bien es cierto es que la misma ha puesto a prueba nuevamente la institucionalidad del país en plena campaña electoral. Vamos a hacer un análisis de los últimos acontecimientos relacionados a este tema. Hoy nos acompañan los reconocidos juristas Enrique Borgo Bustamante, ex vicepresidente de la República, y José Domingo Méndez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, con quienes además abordaremos otros temas de coyuntura nacional. Les saluda Moisés Urbina. Así iniciamos Frente a Frente. Para evitar un exceso en el poder, violentando derechos políticos de los demás. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional defienden la medida cautelar que prohíbe a funcionarios públicos sin excepción participar en eventos proselitistas amparados en el artículo 218 de la Constitución. Estamos diciendo exactamente lo mismo que dice el artículo 218 de la Constitución. Yo creo que la resolución que se emitió le ordenó al Tribunal Supremo Electoral, que es el competente para vigilar el cumplimiento de la misma. Algunos juristas han criticado el papel que ha jugado el Tribunal Supremo Electoral ante la medida vigente desde el 24 de enero anterior y pidieron a la Fiscalía General que ordene al TSE mayor protagonismo al respecto. El Tribunal Supremo Electoral no respetó las reglas en cuanto a la propaganda anticipada, ¿verdad? Desde cuándo se viene actuando, y la Constitución dice que debe ser 4 meses antes de las elecciones. El daño que se comete en que el máximo funcionario de la República se prevalezca de su cargo, incluso el mismo día que se estaban celebrando las elecciones, eso realmente es inconcebible. Lo que establece el artículo 226 del Código Electoral para ese tipo de infracción solo es una, es la suspensión o destitución del cargo, no hay otra sanción. Pese a la aclaración de la medida cautelar que hiciera la Sala luego de las elecciones del 2 de febrero, muchos aseguran que esta viola otros derechos constitucionales. Todo salvadoreño y toda salvadoreña, funcionaria o no funcionaria, tiene derechos políticos fundamentales. Tiene el derecho de militar o no en un partido político. Y eso no lo puede impedir ni la Sala de lo Constitucional ni poder alguno. No veo por qué yo estoy haciendo uso de mi libertad constitucional de circular, libertad de reunión, libertad de tránsito. No estoy violando ninguna disposición constitucional, al contrario. Yo no soy ni partido político ni candidato. El gobierno es una institución del Estado y Mauricio Funes Cartagena es el jefe de gobierno, el jefe de Estado. Una decisión arbitraria puede ser sumamente digna, yo no la estoy juzgando, pero no pertenece al proceso, al camino de la inconstitucionalidad de la ley. De momento, el Tribunal Electoral sancionó al FMLN con una multa equivalente a 10 salarios mínimos por usar símbolos patrios en su campaña publicitaria, y al presidente Funes por difundir anuncios el día de los comicios, una multa equivalente a $571 con 43 centavos. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Buenos días y gracias por estar con nosotros en este jueves 20 de febrero. Un honor contar esta mañana con la presencia de los doctores Enrique Borgo Bustamante, abogado, ex vicepresidente de la República entre 1994 y 1999, y el doctor José Domingo Méndez, abogado y notario, y expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucha experiencia de lo que está ocurriendo en el país, y los hemos visto muy activos en los últimos días a ambos. Vamos a comenzar con esto precisamente. La presencia de ustedes la hemos visto muy notoria. ¿A qué se debe? ¿Por qué se debe? ¿Y por qué en este instante? Doctor. Muchas gracias. Primero que nada, un saludo a la TCS, a los televidentes en esta, diría, madrugada, y muchas gracias por habernos invitado a estar aquí presentes con el doctor Méndez. Definitivamente venimos reuniéndonos con el doctor Méndez y otros colegas desde más de un año hace. Y hemos venido preocupados por toda la situación del país,
particularmente porque participamos de una preocupación constante y continua, y es del irrespeto que hay a todas las leyes en general. Entramos en una campaña política hace casi 2 años y se dijo como excusa de que mientras no se pedía el voto no era campaña política, y así como eso hay muchos ejemplos que podríamos citar, pero en honor al tiempo no vale la pena hacerlo. Y hemos estado en este grupo más que todo pendientes de la constitucionalidad y de la institucionalidad en general. Creemos que el Estado de Derecho debe prevalecer, no importa quién sea que esté en el gobierno. Doctor. Sí, nosotros somos, bueno, yo pertenezco a Concertación Democrática Nacional, soy presidente, y Concertación Democrática, bueno, muchas gracias por la oportunidad de dar para exponerle a la gente las continuas violaciones que se están dando a la Constitución, y gracias a TCS. Bien, nosotros pasamos preocupados desde las trincheras de la sociedad civil por todo lo que está ocurriendo. Concertación Democrática pertenece a Aliados por la Democracia, y Aliados por la Democracia, como usted sabe, Moisés, surge espontáneamente cuando se dio aquel famoso decreto 743 que indignó a todo el mundo, que querían amarrar a la Sala de lo Constitucional. En esta ocasión, en plena campaña, y desde entonces, eso fue el 2010, hemos estado pendientes y hemos estado gestionando el cumplimiento de la Constitución por parte de los funcionarios. Usted sabe todo lo ocurrido después del 743 en la Asamblea Legislativa, los ataques frontales y feroces del grupo de partidos políticos que está en la Asamblea Legislativa contra la Sala de lo Constitucional, y la verdad es que nos hemos verdaderamente constituido en fieles defensores de la ley, fieles defensores del derecho, fieles defensores de la Constitución, y en este caso fieles defensores y solidarios con la Sala de lo Constitucional. No quiere decir eso de que la Sala, como humanos, pueden cometerse algunos excesos, algunos errores, al fin y al cabo son humanos, pero para nosotros es el baluarte y la defensa de la constitucionalidad y del Estado de Derecho en el país, Moisés. Vamos a tratar de ponerle muy claro a la población que nos mira esta mañana, porque si bien es cierto, detrás de la pantalla habrá políticos, habrá habrá abogados, habrá gente de leyes que saben muy bien qué es lo que está ocurriendo, habrá una infinita cantidad de personas también que no terminan de entender, bueno, ¿y cuál es el pleito? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Yo no sé si la forma de resumirlo, y tal vez me ayudan en esto, hubo un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional por la participación de funcionarios públicos en medio de una campaña electoral. Básicamente así es. Ayer nos comentaba un abogado de que es la primera ocasión en la que la Sala de lo Constitucional decreta medida cautelar sobre un recurso de inconstitucionalidad. ¿Es así? Es correcto. Ahora, medida cautelar, ¿qué debemos entender por medida cautelar, doctores? Sí, la verdad es de que este es un procedimiento normal cuando existe un riesgo, un peligro inminente, si no se tiene una actuación. Y eso se ve claramente en los recursos de amparo, en donde tal vez la libertad o ciertos derechos del ciudadano se ven amenazados o están en grave peligro, y es necesario ponerle un paro a esa actitud para evitar daños mayores. Esto realmente no se ha utilizado en el caso de los recursos de inconstitucionalidad, pero definitivamente consideramos que es el mismo principio que abona el caso de los amparos, el que también sirve para este caso. De manera que, aunque sea novedoso, la finalidad, el objeto que tiene es en realidad muy loable. Yo creo que buscarle la legalidad extrema de que si está o no está en una disposición realmente es bastante limitativo. Creo que en beneficio de lo que son los derechos constitucionales, sí debe de existir esa medida cautelar. Ahora, medida cautelar significa que la Sala de lo Constitucional ha admitido el recurso o la demanda
Entonces dice, existen los elementos suficientes para considerarlo, no puedo resolver porque tengo que escuchar a las partes, tengo que pedir información y todo, pero dice, voy a poner una medida cautelar que significa, estoy estudiando esto, pero el contenido de la misma es válido para decir, no me hagan propaganda los actores que no pueden hacerlo en este momento. ¿Así debe entenderlo el salvadoreño común? Y es que fíjese, Moisés, que si, como dice acertadamente el doctor Borgo Bustamante, si no se emite una medida cautelar y esperamos que haya una sentencia estimatoria en el caso, pasan las elecciones. Sí, pasan las elecciones y entonces no se le da vigencia a la violación, digamos así, de una disposición clara de la Constitución, como es el 218, que prohíbe a los funcionarios prevalerse de su cargo para llevar a cabo política partidaria. Entonces, la sala novedosamente emite una medida cautelar para impedir que se siga violando la Constitución, porque es verdaderamente, llama la atención que no obstante la medida cautelar, no obstante la aclaración que da después de admitir la sentencia a la sala de lo constitucional, el señor presidente de la República continúa con los spots publicitarios. Realmente eso es una violación flagrante a la Constitución y una burla a la ciudadanía, porque la gente verdaderamente, yo no sé si asimilan o no asimilan esa cantidad de spots masivos que pasan por la televisión. Yo creo que hay mucha gente que ya le aburrieron realmente, ¿verdad? Pero dejemos eso, si les gusta o no les gusta, si va a tener efecto o no para las elecciones, sobre todo hoy en la segunda vuelta del 9 de marzo, sino que lo importante que nosotros como abogados y defensores de la legalidad, lo que más nos importa es que no se viole constantemente la Constitución, Moisés, porque entonces, ¿dónde vamos a parar? Y si el señor presidente la viola de esa manera, ¿qué podemos esperar de los otros subordinados en este país? ¿Qué podemos esperar de la gente de menor jerarquía que el máximo representante, el presidente de la República, viola de esa manera la Constitución? Realmente nosotros nos indigna porque, como lo reiteramos, pues somos respetuosos de la ley y de la Constitución, y es un mal ejemplo para la ciudadanía que se abuse del poder para hacer campaña proselitista. Y tratando de poner todo esto claro, en repetidas ocasiones el presidente de la República ha dicho, yo no estoy haciendo propaganda para ningún partido político, simplemente estoy comunicando los logros que yo he tenido en estos 5 años. Hago la pregunta inocentemente. Moisés, mire, yo en algunas ocasiones he hecho un símil con lo que ocurrió en México hace algunos años durante la administración del presidente Vicente Fox. Fíjese, esos son lugares donde funciona verdaderamente un tribunal. Allá no se llama Tribunal Supremo Electoral, se llama Instituto de Elecciones. Entonces allá están divididas las funciones, que es lo que nosotros queremos, y sobre todo después de estos últimos sucesos vamos a pedir la reforma constitucional del 218 para dividir las funciones del Tribunal Supremo Electoral en administrativas y administración y jurisdiccionales, para que la justicia electoral sea más clara. Pero en México, Moisés, el señor Vicente Fox subliminalmente hizo una mención a su partido político y de inmediato fue sancionado por el tribunal, o sea, un tribunal similar al nuestro en México. Y aquí, Moisés, es evidente, si el propio día de las elecciones, una hora antes de cerrarse las votaciones, el día 2 de febrero, el señor presidente seguía con su campaña a favor del partido de gobierno. ¿En qué cabeza cabe? Si no es cuestión de que si se debe interpretar que es o no es campaña proselitista. Cuando él menciona 5 años más queremos que continúen los grandes cambios y los grandes avances de mi gobierno. Realmente se necesita, cuando se duda o cuando se dice que no es campaña proselitista, verdaderamente es una ofensa a la inteligencia de la gente, Moisés. Doctor, usted iba a decirnos algo. Bueno, quería mencionar de que nosotros en materia jurídica y en el campo jurisdiccional, es decir, en el juzgar
por todos los tribunales existe lo que llamamos nosotros hechos notorios o evidentes. Es decir, que si es de día, que si es de noche, son hechos notorios, no necesita prueba alguna. Y como decía el doctor Méndez, es tan evidente, tan notorio la campaña política que se ha hecho por parte de funcionarios públicos en uso de funciones que le corresponden como funcionarios. Porque yo tengo una opinión sobre ese tema de cuándo puede considerarse que se viola la Constitución y cuándo no sé si la comparte mi querido amigo el doctor Méndez, pero como nosotros tenemos una facilidad de comunicarnos entre nosotros y nunca nos ofendemos por que tengamos opiniones diferentes, pero volviendo al tema, en realidad basta encender la televisión, basta abrir un periódico, basta oír una radio, es un hecho evidente. Y además de esas circunstancias, yo me preguntaría, no al señor presidente, Alfa Petróleos, ¿es eso una campaña comercial? Yo no creo que sea una campaña comercial. Pero es una zona gris y una línea bien delgadita en la que uno ya no sabe qué es qué. Definitivamente. Por eso dije yo, ¿verdad? Yo no creo que eso sea una campaña comercial. En fin, pero habrá otros que sí lo crean. Pero digo yo, hay hechos evidentes que no merecen ninguna discusión, que la universalidad de los salvadoreños aceptan. Es campaña. La que hace el señor presidente de la República, hay dos maneras de hacer la campaña. O digo voto a favor o digo voto en contra. Porque aquí solo hay dos jugadores, FMLN y Arena. Si yo le digo, mire, vote contra el FMLN, ¿qué estoy diciendo? Vote a favor de Arena, porque no existe voto negativo. Usted te paría a votar, vota a favor de alguien. Y quiero hacer una reflexión después sobre el origen de estas disposiciones, porque no es solo una disposición en la Constitución. En primer lugar, ¿por qué razón, póngase a pensar, no existe la reelección en El Salvador? Porque no tenemos confianza de que el presidente pueda ser candidato a la reelección sin que viole todo el uso de todos los derechos, de todos los usos de todos los bienes nacionales y de su posición. Por eso es que nosotros no admitimos la reelección en términos generales. Y fíjese que en la Constitución, además de eso, ¿por qué le prohíbe que sea candidato a presidente el presidente de la Asamblea, que lo haya estado en funciones en ese cargo durante el último año antes de la nueva elección? Dicho sea de paso, 1 de junio del año pasado en adelante. ¿Por qué? Por la misma razón. ¿Por qué prohíbe que los ministros también no puedan ser candidatos durante el último año? Por la misma razón. Y si usted lee lo que son los comentarios y todos los antecedentes históricos en la discusión de la Constitución, realmente ahí hay abogados constituyentes como Fito Rey Prendes, que en paz descanse, estaban varios otros allí, y todos, la preocupación es cómo hacemos para evitar que se abuse de la posición dominante que tiene un funcionario para hacer campaña política. En esos casos se pensaba en favor propio, pero la prohibición vino en el 218 de manera general. ¿Por qué? Porque sabemos de las ruedas de caballitos y de toda esa serie de situaciones que ya se han dado en el país. Y para evitar precisamente ese abuso de autoridad, porque es un abuso, usar los medios de comunicación, es como que hiciera Radio Nacional, y en Radio Nacional se dedicara a hacer realmente una campaña política. Realmente esa campaña política estaría violando, pero clara y llanamente, la disposición. Si en el diario oficial sale vote por Arena, pues definitivamente ese es un abuso. Entonces, todas estas disposiciones lo que pretenden es la pureza
de las elecciones. Basado que en no la haya, desconfianza. Basado en la desconfianza que hay en el ser humano y que nosotros necesitamos realmente confiar y tener transparencia. Y es donde nosotros sostenemos que, y yo lo he dicho en una conferencia con el Canal 4, de que definitivamente esa es la responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral es quien debe velar porque se cumplan todas las disposiciones. Es que no es una, es todo el espíritu de la Constitución. Y es más, se violan principios constitucionales por parte de los funcionarios públicos que ni siquiera pueden ser amnistiados. Lo que pasa es que aquí no se establecieron penas, pero como este es un tema que poco se ha tratado, me voy a permitir leer el artículo 244, que dice: la violación, la infracción o violación de las disposiciones constitucionales, no hacer política partidaria abusando del poder, será especialmente penada por la ley, y las responsabilidades que incurren los funcionarios civiles y militares, no admitirán amnistía. Eso está en el artículo 244. Entonces, violación habla de disposiciones constitucionales. ¿Qué más que lo que está sucediendo en la violación del artículo 218? Entonces, yo lo que quiero señalar es de que, en general, no es un artículo, no es una disposición que vamos a discutir si dice tal cosa, dice tal cosa. Todo el espíritu de la Constitución está inclinado en ese sentido. No, funcionarios públicos, ustedes no pueden prevalerse de su cargo para hacer campaña, ni en su favor, ni para una reelección, ni cuando son funcionarios para su elección, ni cuando lo hacen para terceros. Eso está clarísimo por todos lados. De manera que no es un solo caso. Bien, vamos a hacer la primera pausa. Perdón, doctor, dígame. Sí, fíjese que para la historia y donde se ven la falta de coherencia, digamos, del presidente en cuanto a la conducción del país y hoy en este punto de las elecciones, yo tengo aquí un pequeño recorte en una entrevista del 30 de abril del 2007, ¿verdad?, en que el presidente Saca le sugiere a Mauricio Funes abandonar la conducción del programa debido a que el ejercicio periodístico no es compatible con la participación política en un proceso electoral. Entonces el actual presidente, don Mauricio Funes, le dice al presidente Saca: quien debería considerar renunciar a la presidencia del partido oficial es el presidente Saca, en la medida que su condición de presidente del Ejecutivo lo inhibe desde el punto de vista constitucional prevalerse de su cargo para hacer política partidista. El país no puede darse el lujo de contar con un presidente que divide su tiempo entre la atención a los problemas de la nación y la atención a los problemas y necesidades que enfrenta su partido. La pobreza, la falta de empleo, la inseguridad ciudadana, entre otros, son problemas de tal complejidad que demandan de una presidencia a tiempo completo, las 24 horas del día, de lunes a viernes, es decir, los 7 días de la semana, y no de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y solo de lunes a viernes. El presidente Saca, y no yo entonces, es quien debería decidirse si es presidente de la República o es presidente de su partido político. Esto lo dijo el ahora presidente Funes cuando era periodista y entrevistador. Exactamente, Moisés. Esto es para la historia. Bien, vamos a una pausa, ya regresamos. Esta mañana en nuestros estudios el doctor Enrique Borgo Bustamante, abogado, ex vicepresidente de la República entre 1994 y 1999, y el doctor José Domingo Méndez, abogado y notario, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Bien, solo para terminar diciéndole más o menos a los amigos televidentes cómo es la historia. La sala declaró la medida cautelar, llegamos a la primera vuelta de elecciones, en alguna forma medio se cumplió, no se cumplió, de acuerdo a lo que ustedes han mencionado, no se cumplió. Pasamos a la segunda vuelta y viene
la Sala de lo Constitucional y da una aclaración, es así, ¿verdad? Una aclaración. Sí. Insiste, todavía no he resuelto, pero tengo esto, y aclara un poco más la medida cautelar que di días atrás. Y básicamente vuelve a decir, está prohibido que los funcionarios y todo lo demás que hayamos hablado. Ahora, ¿qué más se puede hacer? Porque tengo entendido que en esta aclaratoria, después de leerla, lo que dice es, y en palabras muy sencillas, no en palabras de términos legales, le dice al Tribunal Supremo Electoral, usted es el encargado de vigilar que esta medida cautelar se cumpla. ¿Es así? Sí. Así es. Hasta ahí es donde estamos. Sí, exacto. ¿Y para ustedes el Tribunal Supremo Electoral no ha actuado? ¿Ha actuado? Moisés, yo realmente ya lo he dicho, tan es así que un grupo de abogados, ¿verdad? En esta ocasión fuimos nada más 3 abogados, pero hay un documento firmado por una buena cantidad de distinguidos colegas, y nos fuimos a la Fiscalía a presentar este escrito pidiéndole al Fiscal General de la República, como representante legal del Estado, ¿verdad? Del Estado, que actúe enérgicamente y le exija al Tribunal Supremo Electoral que aplique la ley y que aplique la Constitución. Le venía preguntando fuera de cámaras al doctor Borgo que si todavía reiteradamente siguen los spots publicitarios de la presidencia, y me dice que sí, creo que continúan los spots publicitarios. Eso no es más que una burla a la ley, una burla a la Constitución. Por eso es que nosotros hace 2 días nos presentamos juntamente con el doctor René Fortín Magaña y el doctor Luis Nelson Segovia en representación de esta gran cantidad de abogados, pidiéndole a la Fiscalía que ejerza sus funciones de contralor de la legalidad, exigiéndole al Tribunal Supremo Electoral que actúe, porque me temo que si la sala, que uno de los magistrados, el magistrado Rodolfo González, ya dijo que están a punto de emitir una sentencia estimatoria, una sentencia definitiva en este caso. ¿Estimatoria y definitiva es lo mismo? Es lo mismo, sí. Sí, entonces nosotros esperamos que resuelva la sala antes del 9 de marzo, para que tal vez con una sentencia definitiva de la Sala de lo Constitucional se le da estricto cumplimiento. Además, Moisés, el Tribunal Supremo Electoral no requiere de presiones legales de ningún otro organismo. Él puede actuar de oficio, ya como lo dijo el doctor Borgo Bustamante, si son hechos públicos y notorios. Será necesario probarle al Tribunal Supremo Electoral que el día 2 de febrero el presidente a las 4 o 5 de la tarde, ya para cerrarse la campaña, tenía un spot publicitario pidiendo el voto. O ahorita tengo entendido que sigue con los spots. El Tribunal Supremo Electoral puede actuar de oficio. El comercial aquel que pasó del presidente, el spot del presidente que pasó el día de las elecciones, ya fue sancionado y multado. Sí, con $500. 571. Casi se los pago yo los centavos, pues, porque no le voy a pagar los dólares. Pero fíjese, Moisés, por eso es que la sociedad civil reiteradamente, nosotros ya lo pedimos hace años, que se despartidarice el Tribunal Supremo Electoral. No solo que se dividan las funciones entre la función jurisdiccional y la función administrativa, en lo cual no tenemos mucho que alegar, digamos, en la parte administrativa. Creo que lo ha hecho, hasta donde yo me he dado cuenta, lo ha hecho bastante bien. Pero en la justicia electoral, la parte jurisdiccional, tiene muchos vacíos y muchas deficiencias. Por eso es que nosotros vamos a pedir, y como es reforma constitucional, porque es el artículo 208 de la Constitución, en que el legislador de entonces, a raíz de la Constitución del 83, consideró pues que el tribunal debería integrarse con representantes de los partidos, porque los partidos se iban a autovigilar, ¿verdad?, de que no le jugaran sucio. Pero eso no es el caso. Por eso es que nosotros tenemos un proyecto que ya lo presentamos, en que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral deban de ser electos en la parte jurisdiccional. Para dividir lo administrativo pueden ser personas técnicos, expertos y demás, conocedores del sistema electoral. Hay muchos aquí en este país. Pero en la parte jurisdiccional, que sean abogados electos y propuestos por las
5 más grandes universidades de El Salvador. Y por supuesto, tener que seguir con el criterio que nosotros estamos peleando de que las instituciones no deben estar integradas por personas ligadas a los partidos, por lo menos estructuralmente, porque eso puede ser otra discusión, ¿verdad? Que si usted tiene o no tiene una ideología. Pero la verdad es que, tal como lo ha interpretado la sala cuando declaró inconstitucional la elección del presidente Salomón Padilla, dijo, bueno, es que él dijo que pertenecía al partido, los partidos políticos establecen reglas para sus militantes, además él pertenecía a la parte estructural, digamos, del partido, no es el hecho que un militante cualquiera, yo he oído muchas tesis de que si alguien pertenece a un partido político no puede optar a un cargo público y menos integrar una de las instituciones importantes del Estado, como ser magistrado de la Corte, ministro de Estado. No es ese el caso. El caso es que cuando hay una evidente participación y confesión de parte, en el sentido de que pertenece a las estructuras del partido, creo que la sentencia de la sala es atinada. Y lo mismo debe ser en cualquier otra institución del Estado. Creo que hay que despartidarizar las instituciones del Estado para que actúen con imparcialidad, objetividad y legalidad. Aliados por la Democracia tiene proyectos en ese sentido que pensamos impulsarlos después de que pasen las elecciones presidenciales, porque de inmediato volvemos a otra campaña para que va a elecciones ser del próximo elecciones año de diputados para el 2015, que va a ser también muy importante, no sé cuán importante sea más que la elección de presidente. Ese es un tema a discutir, pero hay quienes mencionan de que la del 2015 es o igual o más importante que la que estamos teniendo en este momento. Doctor, ¿me quería decir? Sí, mire, yo quisiera plantear en realidad quizás un resumen muy breve de lo que ha sucedido, porque se nos ha perdido en el camino quizás el origen de este problema. Resulta que el presidente dio unas disposiciones para regular la eficaz gestión de la administración pública en el marco del proselitismo electoral. Un reglamento, y ese reglamento le dice, en contra de lo que dice el 218, señores, ustedes tienen permiso para ir a hacer campaña política a los funcionarios. Entonces, resulta que esto es una hecatombe en el mundo jurídico, porque el artículo 235 obliga a los funcionarios públicos a jurar de que van a cumplir la Constitución. Y si el presidente quiere hacer una de estas modificaciones, tendría que haber pensado que posiblemente tiene que modificar la Constitución. Bueno, pero supongamos que dice, no, la Constitución no se afecta por esto, que hubiera presentado una iniciativa de ley a la Asamblea. Pero un reglamento que él lo escribe ahí en Casa Presidencial, sin nadie que lo controle, sin publicidad y sin nada, y ese reglamento es el que entra en la cuestión de la inconstitucionalidad. Nosotros tenemos en la filosofía del derecho una imagen de lo que llamamos nosotros la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen tiene realmente una base que es la Constitución, y sobre esa base se van construyendo las leyes secundarias, los reglamentos, las ordenanzas, los instructivos, pero la base fundamental es la Constitución. Y en este caso, ninguna de esas leyes puede en realidad violar la anterior, porque un reglamento nace de una ley, el reglamento no puede violar la ley no puede violar la Constitución. Y aquí tenemos un salto mortal triple, en que realmente en un reglamento se dispone algo referente a la Constitución. No voy a decir en este momento constitucional o no. La sala vino, lo analiza, y ante esa obvia violación constitucional viene y declara la medida precautoria, porque esto es inminente, esto es inmediato, esto realmente no admite espera para mientras sí voy a resolver. Lo que en términos jurídicos y suena muy bonito, el boni
Fumi, Yuri, Fumis, ¿cómo es la cosa? Que en realidad que tenga apariencia de derecho, pero esto es clarísimo, por eso he hablado de los hechos notables. Entonces viene, ¿y qué sucede? Que continúa la propaganda, continúa todos los spots, continúa todo como si esta sentencia no hubiera tenido ningún resultado. Entonces viene la sala con posterioridad, ya el 10 de febrero, después de la primera elección, después del intento eleccionario del 2 de febrero, viene y toma una nueva resolución ampliatoria, que lo que pretende es explicar. Pero yo quiero hacer énfasis en que, para mí, hay que leer con detenimiento esta resolución de la sala, porque fíjese que lo que dice: en forma preliminar y preliminar, en ejercicio de la competencia para garantizar la eficacia y prevenir el incumplimiento de la medida cautelar aplicada, y voy a saltar, dice, aclara que dicha medida consiste en una prohibición u orden de abstención por cualquier funcionario o empleado público, porque la Constitución también lo empleados, sin excepción alguna, de conductas que impliquen aprovecharse del cargo para realizar políticas partidarias, aprovecharse del cargo. Después vienen los ejemplos, pero aparentemente, y esa es mi interpretación de esta, dice, cuando se aprovecha el cargo y hace todo esto, está violando la Constitución. La interpretación que se ha dado es de que basta con que se presente un acto público, que venga aquí un diputado de cualquier partido y empiece a hablar sobre la situación política, mientras él no esté presente aquí haciendo campaña como diputado diciendo, mire, es que nosotros hemos logrado hacer esto y esto y esto, y el partido ha votado en favor de esto y esto y esto, y el beneficio que ha tenido el país. Mientras él no esté diciendo eso, él puede estar hablando de temas en general, pero es prevalerse del cargo, usar la ropa. Ahí acabamos de ver al presidente Funes diciendo que él es Mauricio Funes Cartagena y que puede hacer. No, si él es presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, que se quede en su casa. Allí es donde es Mauricio Funes Cartagena, pero fuera de su casa es presidente de la República y tiene que actuar como tal. Y entonces esas disposiciones definitivamente a la sala es compromiso. Si lo peor es que no se da cuenta que las violaciones de todas estas disposiciones lo que crean es otra animadversión en contra de la sala. ¿Por culpa de quién? De los violadores. Bien, tenemos que hacer la segunda pausa. Ya regresamos, un par de minutos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Nuestros invitados, el doctor Enrique Borgo Bustamante y el doctor José Domingo Méndez. Hay varios puntos que quedan ahí en el tintero, ya tenemos poco tiempo, tenemos otra pausa comercial aún dentro de un par de minutos, pero usted mencionaba algo, doctor Domingo Méndez. Decía, hemos tenido información de un magistrado de la Sala de lo Constitucional que va a haber sentencia dentro de poco. Lo dijo hace un par de minutos usted. Exactamente, yo lo escuché en un medio de comunicación en que el magistrado Rodolfo González mencionó que estaban a punto de firmar la sentencia definitiva en este caso. Si hay que ser congruentes con lo que ha sido la medida cautelar, la aclaratoria, ustedes que son abogados y saben cuál es el conocimiento, bueno, usted fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Correcto. ¿Por dónde cree que podría ir una sentencia? Pues mire, yo sinceramente tiene los mismos fundamentos de la primera sentencia, de la otra sentencia, si le podemos llamar así, que es una sentencia interlocutoria, podríamos llamarle, ¿verdad? Porque no es definitiva tampoco, la que emitió y que aclaró y amplió la sentencia que emitió primero, pues yo creo que no puede ir más que en el mismo sentido. Tal vez podría y fuera útil y necesario que todavía no fueran taxativos los ejemplos que pone cuando verdaderamente se considera que se está prevaleciéndose de su cargo el funcionario, porque ha quedado, yo no le digo que difuso,
¿verdad? Pero sí hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y si el empleado llega a una reunión, a un meeting, está violando la Constitución? Entonces yo considero que, y sería muy oportuno, que la sala en la sentencia definitiva posiblemente pusiera las reglas mucho más claras, en el sentido de que cuando se considera que verdaderamente el funcionario se ha prevalecido de su cargo, porque hay un caso clarísimo, es cuando el funcionario, el ministro, anda en el carro oficial, que no es de él, sino que es del Estado, que ha sido comprado con fondos públicos, entonces anda en un mitin político, ¿verdad?, y pidiendo el voto para el partido al cual pertenece. Eso es clarísimo. Claro. Yo creo que no requiere mayor análisis, pero tal vez su participación mínima en una reunión, y entonces alguna gente se pregunta que si con eso se está prevaleciendo de su cargo. Entonces yo creo, Moisés, contestando su pregunta, yo creo que la sentencia, así como son los magistrados de minuciosos, no le digo que sean verdaderamente, que no puedan cometer errores, pero en este caso creo que la sentencia definitiva va a ser todavía más contundente, prohibiendo a que los funcionarios y empleados del Estado, ¿verdad?, se prevalezcan de su cargo para hacer campaña proselitista. A mí lo que más me molesta de todo esto, Moisés, es que estas violaciones a la Constitución me molestan porque, sabe usted, y no me da pena decirlo, ¿verdad?, yo apoyé este gobierno, yo voté por este gobierno, ¿verdad?, creyendo que iba a ser una transición a la democracia. Después de 4 gobiernos de Arena, creímos nosotros que era suficiente ya ese gobierno, con todos los errores que cometieron, ¿verdad?, y las bondades que tuvo ese gobierno, pero nosotros votamos por este gobierno para que se diera y tuviera vigencia el principio de la alternabilidad en el ejercicio, no de la presidencia, sino que de partido, ¿verdad? ¿Usted votó por Mauricio Funes? Yo voté por Mauricio Funes, es más, hice un spot, me lo pidieron en ese tiempo, cuando yo estaba en los movimientos sociales, me pidieron que si podía hacer un spot a favor del presidente Funes, y lo hice. Un spot que salió muy corto, pero yo decía, fíjese usted, aquí es donde yo me lamento, ¿verdad?, y quisiera, lástima que el doctor Fabio Castillo, no obstante ser yo, digamos, octogenario, no me invitó al muro de los lamentos, ¿verdad? Pero la verdad es que yo realmente lamento eso, porque yo hice el spot, yo no lo pude guardar, no me lo pudieron conseguir, pero yo dije, yo estoy seguro, dije en esa campaña del 2009, que el presidente Funes va a ser respetuoso de la Constitución. Ahí es donde, como le digo, era lástima que el doctor Fabio Castillo no me llevó al muro de los lamentos, pero la verdad es que después de haber dicho yo públicamente que iba a ser respetuoso de la Constitución, resulta que mire con lo que sale últimamente, ¿verdad? Entonces, yo hice ese ejercicio de mis derechos políticos, de creer de que era necesario que se diera una transición saludable en este país, como se hace en todos los países civilizados y desarrollados, que se efectúan las transiciones entre, yo no le digo que partidos comunistas, pero sí, usted ve en Chile, pues partidos socialistas, ¿verdad?, transitan hacia partidos conservadores, los partidos conservadores le devuelven el poder político al Partido Socialista, y ahí no pasa nada. Todos están fijando su interés, los presidentes, en mejorar el país, en defender a los ciudadanos, en hacer productivo al país, y no están pensando en pelearse en una forma tan atroz como ha ocurrido en los últimos meses en este país. Aquí pareciera que el dirigente, el que ocupa la silla presidencial, ¿verdad?, tiene un feroz pleito con el opositor, lo trata de desacreditar al máximo, ¿verdad? Yo creo que eso no se contribuye, es más, sigue violando la Constitución, porque el presidente irrespeta el artículo expreso de la Constitución, que está obligado a contribuir a la paz social en este país. Y creo que eso tampoco ha sido saludable, la participación del presidente de la República. Así que yo lo lamento mucho, ¿verdad?, pero yo también tendré que ejercer, así como voté a favor del 2009 a favor de este gobierno, hoy voy a tener que ejercer mi voto, ¿verdad?, el cual es libre, secreto, igualitario, libre, igualitario y secreto, pero voy a tener que votar
conforme mi conciencia, y creo que el gobierno ha cometido muchos errores. No le digo la forma como lo voy a sancionar, pero voy a ir a votar. Muy bien. Vamos a hacer la última pausa y ya regresamos Sí, para claro. la conclusión final de cada uno de ustedes. Parte final de nuestro programa de esta mañana de jueves con los doctores Enrique Borgo Bustamante y el doctor José Domingo Méndez. Solo nos queda tiempo para una reflexión final de cada uno de ustedes y cómo van a continuar las cosas. Comenzamos con usted, doctor Borgo Bustamante. Sí, a mí me da una gran preocupación de que, el candidato a la presidencia por el FMLN mencione que él está dispuesto a seguir ese faro de luz que es Venezuela. Faro de luz que se ilumina con el petróleo que tiene abajo de la tierra, ¿verdad? Porque otra clase de iluminación no creo que tenga. Pero bien, el hecho es de que en Venezuela precisamente se dieron los referéndums, y esos referéndums se llevaron a cabo para modificar la Constitución. Resulta que esa modificación de la Constitución lo hicieron, si mal no recuerdo, fue como 52-53% de los votos del padrón electoral. De eso votó la mitad más uno, qué sé yo, 21%, el 25% votaron a favor de las reformas. Y se modificó la Constitución con la cuarta parte del voto de la población. de la población votante, lo cual es inconcebible. Entre otras cosas, precisamente vine una serie de reformas hasta que la educación de los niños realmente le corresponde al Estado, que es una ruptura del principio de familia que nosotros mantenemos en el mundo cristiano. Entonces, mi preocupación además viene porque si usted hace unos 3 meses, hace 10 años, se le dio una ley habilitante al entonces presidente Chávez para que pudiera decretar leyes en ciertas materias que el Congreso le pudiera señalar. Y hace 2 o 3 meses se le dio una ley habilitante al presidente Maduro para que pueda emitir leyes en lo que quiera. Es decir, concentrando el poder legislativo en manos del presidente. Pregunta, ¿el FMLN con su padrino, el Frente Sandinista, no peleó contra Somoza precisamente por igual circunstancia en que Somoza en los periodos de receso del Congreso se reservaba un cierto número de... hacía función legislativa y se quedaba con un cierto número, 10, 20 decretos que se saltaban los números para él poderlo seguir usando después de que el Congreso se reuniera? Y sin embargo, el ejemplo vivo que ha tenido el Frente y el apoyo que ha tenido de aquí nomás en el país contiguo, realmente fue enemistad y crítica a un gobierno que hizo todo eso. Así como leí el doctor Méndez la posición del entonces analista político, entrevistador Mauricio Funes, realmente relacionado con el entonces presidente Saca, igual esas contradicciones las vemos por todos lados. Entonces nosotros nuestro temor realmente es lo que llamamos un imperialismo republicano, porque ya realmente es la concentración de todos los poderes en manos o del presidente o de la Asamblea, pero que eso va contra los principios democráticos por los que nosotros luchamos. Doctor, para terminar. Mire, Moisés, como abogados independientes que somos, por más que digan y reiteradamente mencionan que nosotros en las campañas y en los recursos legales que estamos presentando porque se respete la Constitución, he oído por ahí que dicen estos señores, ¿verdad? Estos señores están suspirando o están haciendo esto favoreciendo al partido Arena. Lo negamos totalmente. Nosotros somos abogados independientes, defensores de la Constitución, de la libertad y de las leyes. A mí me preocupa lo que dice el doctor Borgo Bustamante, porque en el 2000, para hacer un poco de historia, en el 2008, Concertación Democrática presentó lo que se llamó el Acuerdo de Fidelidad a la Constitución. Los partidos políticos, los candidatos que ya estaban en ese entonces, no llegaron. No quiero meterme a discutir por qué no llegaron, pero sí llegó el presidente Funes. Llegó el presidente Funes y llegó también Cambio Democrático.
Y ahí le presentamos nosotros, entre los 4 puntos esenciales, el primero era respeto absoluto a la Constitución. 2, el respeto al principio de la división de los poderes, base fundamental del Estado de Derecho. 3, respeto absoluto al principio de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Y 4, respeto absoluto a la propiedad privada. Después pedíamos nosotros, en el acuerdo de fidelidad, que se firmara un compromiso para introducir las reformas electorales básicas y fundamentales, como son despartidarización del Tribunal Supremo Electoral y permitir el voto por cara. El presidente Funes lo firmó, eso, respeto a la Constitución. Entonces, el temor que tenemos nosotros, que no pertenecemos a ningún partido político, veo yo que quieren firmar y dicen que no van a modificar la Constitución, sobre todo en lo que se refiere a las cláusulas pétreas, o sea, al Estado y forma de gobierno, que es el republicano, democrático y representativo, y el principio de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Me da miedo porque así lo dicen, los políticos lo dicen y firman todo lo que sea. Yo le estoy poniendo el ejemplo del acuerdo de fidelidad a la Constitución y sin embargo se irrespeta esos compromisos. Me da miedo, Moisés, porque como tal lo venimos repitiendo. La Constitución puede reformarse, yo no digo que no es una Constitución pétrea toda ella tampoco, ¿verdad? Hay cosas que se le pueden introducir, por ejemplo, se me viene a la mente la forma de elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas, que no debe de ser por mayoría simple, entre otros ejemplos que hay que hacerlo. Pero lo que son intocables, lo que es intocable es las cláusulas que establecen que el Estado y la forma de gobierno es republicano, democrático y representativo. Y el principio de alternabilidad al ejercicio de la presidencia, que su violación obliga a la insurrección. Ese me da el temor, por lo que vemos, si miramos hacia el sur, lo que ocurre y hacen con las constituciones. Así que nosotros pues queremos, ojalá que hubiera un pacto que tuviera firmeza entre los partidos políticos frente al pueblo, diciendo que no van a reformar la Constitución en lo que se refiere a las cláusulas pétreas, porque eso puede desnaturalizar el Estado y la forma de gobierno. Aquí no queremos monarquías, no queremos dictaduras de derecha ni de izquierda. Por eso estaremos siempre velando porque se cumpla la Constitución hasta el fin de los siglos. Bien, gracias, doctores, gracias por haber estado esta mañana con nosotros, se le agradece su tiempo, sobre todo por haberse levantado tan temprano en estas mañanas. Gracias, muy amables. Gracias a usted también. Gracias por habernos acompañado en este jueves. Le esperamos dentro de 24 horas, mañana viernes, si Dios así nos lo permite. Buenos días.